que el Señor les bendiga. Le doy gracias al Señor por este lindo privilegio que me permite en esta hora de poder compartir un poco de su palabra. Así estaremos leyendo en el libro de Mateo, capítulo 25, versículos 1 al 13. Y dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Así estaremos haciendo una pequeña oración para que el Señor sea el que hable en nuestras vidas. Padre que está en los cielos, le damos gracias por este privilegio que usted nos permite. Le pedimos, Señor, que sea usted el que hable en nuestras vidas en esta hora, tratando con nosotros de la forma que usted necesita tratar. Le pedimos, Señor, que sea usted el que haga conforme a su voluntad y que nos ayude a poder tomarla y ponerla por obra en nuestras vidas. Le pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El tema de esta tarde será la prudencia en los caminos de Dios. Esta parábola nos describe y nos muestra un ejemplo de cómo será la venida del Señor. No es decir que estaremos en una situación exactamente como estas 10 vírgenes. Más bien nos relata de cómo será de inesperado y cómo y por qué nosotros siempre debemos estar listos. Hemos escuchado cómo dicen que Cristo ya viene, que la venida del Señor está cerca. Y puede que algunos pensemos que ya se ha tardado, que tal vez hayan pasado 20, 30, 40 años desde la primera vez que lo escuchamos. Pero eso no cambia el hecho de que eso sigue siendo real y que sigue siendo algo que sí va a pasar y que Cristo sí viene pronto. Estas parábolas nos sirven de ejemplo y recordatorio de cómo debemos estar al pensar en lo que sí sucederá. Vemos aquí a 10 mujeres vírgenes, pero con una distinción bastante grande, divididas en 2 grupos. Y vemos que 5 eran prudentes y 5 insensatas. Según los diccionarios, entendemos que ser una persona prudente es una persona que piensa acerca de los riesgos posibles que conllevan ciertos acontecimientos y actividades. Mas las insensatas son todo lo contrario. Una persona que no tiene sensatez, que muestra inmadurez en sus actos, simplemente actúa pero no piensa en las consecuencias. Y esa es la más clara distinción que encontramos entre estos 2 grupos. Y vemos en la palabra de Dios en los versículos 3 y 4 donde dice: las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Aquí estamos hablando de un aceite literal, de un aceite que usaban estas mujeres para alumbrar sus lámparas. Nosotros también hoy en día podemos aplicar esto a nuestras vidas. Nosotros también estamos a la espera del esposo, estamos a la espera de Cristo. Y debemos siempre tener nuestras lámparas encendidas, llenas de aceite, que tipifica el Espíritu Santo, que es lo que nos va a ayudar a escuchar la trompeta cuando suene. Pero vemos en el versículo 5, donde dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Muchos llevamos varios años en el Evangelio y nos pasa así a veces también, que pensamos que durante el camino
el Señor se ha tardado o que nos cansamos y ya no tenemos esas mismas ganas de seguir como en algún momento lo tuvimos. Pero nosotros tenemos a un Dios fiel que ha prometido estar con nosotros, que nos ha dejado el Espíritu Santo para que cuando nosotros sintamos esa decadencia, Él está ahí para poder ayudarnos, para fortalecernos y para darnos esas fuerzas que necesitamos para seguir firmes y confiando en Él. Él nos ayuda a que estas lámparas se mantengan llenas de aceite y cuando la trompeta suene, nosotros podamos escuchar. En el versículo 6 vemos que dice: y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Al escuchar que el esposo venía, todas se arreglaron, todas quisieron entrar, todas tuvieron ese mismo anhelo de encontrarse con el esposo, pero no todas estaban preparadas. Y eso lo vemos en el versículo 8, donde dice: y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Las insensatas en este momento se encontraron en una situación difícil, donde sus lámparas estaban a punto de apagarse y piden ayuda a las 5 prudentes. Se encuentran en una situación donde muchas veces nosotros también nos encontramos, donde nuestro aceite se agota, cuando nuestras lámparas ya no dan para más, en un estado en cual nos hemos acostumbrado, nos hemos acomodado y no nos preocupamos de nada. Y aunque es cierto que a veces esos momentos de desánimo llegan a nuestras vidas, no es posible que nosotros dejemos a un lado esa lámpara y descuidemos de llenarla de aceite. Las prudentes en este momento les dicen a las mujeres insensatas que vayan ellas a comprar, porque de esa forma ellas van a tener y a las prudentes no les va a faltar tampoco. Pero en este momento, cuando salen las insensatas a comprar, llega el esposo, llega ese momento tan esperado, ese momento en el cual nosotros también estamos esperando. Pero solamente aquellas que estaban preparadas, solamente aquellos que estemos preparados, entraremos a las bodas y tendremos parte de esa gloriosa fiesta. Como vemos, solo ellas que estuvieron preparadas, solo aquellas que estuvieron vigilantes y esperando al esposo pudieron entrar. Y ellas sí pudieron disfrutar. Pero cuando llegaron las otras vírgenes, en el versículo 11 dice: después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. La pregunta ahora es: ¿en qué posición nos encontramos nosotros? ¿Nos parecemos a las mujeres prudentes o a las mujeres insensatas? ¿Qué tan importante es ese lugar en nuestras vidas? Es tiempo de tomar decisiones y de reflexionar cómo nos encontramos delante de Dios y reconocer que esa promesa que Dios nos ha dado sigue siendo fiel y sigue permaneciendo, que si nosotros le pedimos, Él nos ayudará y solamente con la ayuda de Él podremos estar preparados cuando esa trompeta suene. Así le doy gracias al Señor por este lindo privilegio y que el Señor les bendiga.